Lo primero es dar la bienvenida y las gracias por permitirme presentaros esta conferencia dentro de la Semana de la Ciencia. También quiero dar las gracias al Círculo Ágora, que es la asociación cultural que organiza este evento junto con la Semana de la Ciencia. La conferencia lleva de título La extraña teoría de la luz y la materia. Este título está robado de un libro de Feynman, de Richard Feynman, que es un libro en el que explica la electrodinámica cuántica, pues un poco a nivel divulgativo. Bien, yo cojo ese libro un poco como excusa porque en el fondo lo que pretendo no es hablar de electrodinámica cuántica, sino hablar de la crisis de ideas que está teniendo la humanidad, a mi parecer, en este momento. Como os decía en la introducción, mi percepción es que la ciencia y la filosofía han llegado a un callejón sin salida en el siglo XX, ¿no? Las dos, la filosofía y la ciencia, son una respuesta humana a esa curiosidad intrínseca que tenemos, pero también a esa necesidad de seguridad. Si yo puedo entender cómo funcionan las cosas, me siento seguro, puedo evitar los peligros. ¿Bien? Y eso es un motor muy fuerte. ¿Qué ha pasado? Que la ciencia y la filosofía han tendido a separarse, porque aparentemente difieren en los métodos, aparentemente. Y lo que hemos conseguido al final es que la ciencia se haya transformado, por lo menos para la mayor parte de la gente que no entiende de ciencia, como en la religión de la verdad absoluta. Lo que está científicamente demostrado es una verdad. Cuando filosóficamente sabemos que la verdad o se obtiene de todo el conocimiento en su conjunto o no es verdad. Luego la ciencia siempre se estará aproximando a esa verdad como límite, pero por definición siempre estará errada. ¿Bien? Si hemos perdido de vista esos conceptos, entonces empezamos a tratar a la ciencia como una religión. Lo que diga es cierto y no me cuestiono las cosas. Y ahí es donde la filosofía para mí ha fallado. La filosofía se ha escondido ante el aparataje matemático de la ciencia, que es impresionante, sobre todo si no te lo explican con claridad. La filosofía se ha replegado y ni siquiera se atreve a hacerle las preguntas que se ha hecho siempre a los científicos, a decirles, vale, pero esto que me estás explicando tú, ¿qué tiene que ver con la realidad? ¿Me puedes explicar exactamente cómo es esa realidad? Y es algo que para mí se ha perdido. Y en el fondo creo que se ha perdido porque las dos han perdido el rumbo, que era lo que decía Hume de la ética. Si yo veo las cosas complicadas y me meto en algo muy específico, muy conceptual, tengo mi ubicación, nadie se mete conmigo, hasta soy respetado porque hablo de cosas muy complejas y con palabras muy rimbombantes, pero ¿eso qué le arregla la vida a las personas? Pues mi propuesta de hoy es precisamente rescatar esa mente filosófica, pero la que tiene todo individuo. Todos tenemos una mente que puede razonar y todos tenemos una mente que se puede hacer preguntas. Por lo tanto, todos tenemos una mente filosófica. Y no es mejor ni peor que la de los demás. Si aplicas las reglas que sigue la filosofía, que las vamos a ver ahora, eres tan bueno como el resto. Ese es mi objetivo. Y una vez rescatamos esa mente filosófica, vamos a practicar un poco con la ontología. Para eso, ¿qué vamos a hacer? Lo primero, vamos a definir conceptos, porque ese es el primer problema de toda discusión. Si no estamos hablando de lo mismo, cada uno se puede tirar horas discutiendo al otro para no llegar a ninguna parte, porque están hablando de cosas diferentes. ¿Bien? Después, vamos a perder el miedo a la física, a la filosofía natural, como la llamaban antes. Y vamos a ver, mediante una explicación intuitiva, que yo creo bastante comprensible, vamos a intentar entender un poco la teoría más exacta jamás formulada por los científicos, que es la electrodinámica cuántica, que así suena como grandioso. Y vamos a ver una discusión sobre las posibles interpretaciones de lo que nos dice esa teoría.
Después vamos a meternos con el sesgo cognitivo. Es decir, vamos a entender cómo nuestros cerebros tienden a buscar explicaciones que ellos ya se creen, que no están abiertos a la novedad, a cambiar de idea fácilmente, sino que se van a agarrar a un clavo ardiendo para seguir creyendo lo mismo que sabían. Y teniendo eso en cuenta, finalmente vamos a analizar un poco qué es la realidad, desde el punto de vista físico y desde el punto de vista filosófico, y a ver qué conclusiones sacamos si cuestionamos sus premisas, las ideas indemostradas que se toman por ciertas. Una vez tenemos los conceptos, vamos a meternos con esa física tan impresionante, y lo vamos a hacer gracias a Feynman. Richard Feynman recibe el premio Nobel en 1965 y es, junto a Schwinger y Tomonaga, uno de los desarrolladores de la electrodinámica cuántica. Presento a Feynman porque es un científico para mí un poco curioso, porque tiene clarísimas las ideas filosóficas que están detrás de la ciencia. Otra cosa es que se aferre a ellas o que se atenga a ellas 100%. Estas son frases de Feynman. Todo fragmento de la totalidad de la naturaleza es siempre una mera aproximación a la verdad completa. Demoledor. Bien, pues vamos con la electrodinámica cuántica. Feynman publica... Feynman no publica este libro. Feynman elabora 4 clases de electrodinámica cuántica para explicársela lo más fácilmente posible a un público grande. Luego se compila en un libro que se llama, en inglés, La extraña teoría de la luz y la materia. En castellano, pues, electrodinámica cuántica quedó. Y en ese libro hay 4 capítulos, que son las 4 clases. Si queréis más información sobre toda esa historia de la mecánica cuántica y tal, tenéis un vídeo, lo buscáis en el canal de Libertad Emocional en YouTube, y dentro de ese canal hay otro canal, no sé cómo se llama, con vídeos científicos, ¿vale? de estos temas. En el fondo, esto que hemos explicado y el modelo que nos ha dado Feynman con el reloj y el fotón es idéntico al de las ondas. Las ondas también tienen un reloj dentro que se llama la fase, si están en el pico o están en el valle. Si tú tienes ondas que están todas en el valle, se suman. Si tienes una onda que está en el pico con una onda que está en el valle, se anulan. ¿Bien? Luego esos relojes de Feynman lo que están haciendo es el truco para contarnos exactamente lo mismo que nos contaba la óptica. Las ondas. No nos ha aclarado demasiado. En el fondo, toda este modelo que nos cuenta Feynman para explicar cómo interactúan electrones y fotones, lo que nos está diciendo es que para explicar el comportamiento de electrones y fotones tienes que calcular la probabilidad de que ocurra un suceso. Y en esa probabilidad tienes que tener en cuenta todos los caminos que pueden recorrer y todas las interacciones que pueden tener, incluidas las interacciones con el campo electromagnético, y esas interacciones pueden hacer que aparezcan partículas y se aniquilen partículas. Todo eso lo tienes que tener en cuenta para hacer el cálculo. Por lo tanto, esto es una herramienta de cálculo estadístico, de probabilidades. Y eso no es tan novedoso, porque en el siglo XIX ya se había desarrollado otra herramienta para hacer cálculo estadístico, que es la mecánica estadística. Ya os he explicado la electrodinámica cuántica, por lo menos como la explica Feynman, bastante más rápido, pero bueno. Y surge la pregunta, vale, tenemos una teoría que nos da una precisión de cálculo tremenda, perfecto, pero es que nos está haciendo comulgar con ruedas de molino. Un fotón va por todos los caminos a la vez. ¿Cómo ocurre eso? ¿Cómo se entera el fotón de por qué caminos ha pasado? ¿Qué hay ahí? Esta es la mejor teoría que podemos tener. ¿Qué nos decía Feynman? Que la clave es el experimento. Y Feynman se agarraba a la interpretación de Copenhague o alguna variante de estas
Porque decía que muchos mecanismos clásicos han sido propuestos para explicar el experimento de la doble rendija, pero que al final ninguno se demuestra cierto. ¿Qué pasaría si vemos un experimento macroscópico clásico que simula una doble rendija? Ahí tenéis una partícula. Aquí hay una onda asociada a esa partícula. La onda penetra por un lado de la rendija, penetra por el otro lado de la rendija. Aquí se produce un patrón de interferencia y la partícula coge un movimiento similar a una difracción. Os presento las gotas caminantes, o en inglés walking droplets. Y ahora entramos en el sesgo cognitivo, es decir, ¿cómo puede ser que haya 15 formulaciones diferentes para lo mismo? Existen más investigaciones psicológicas que dicen que hay un sesgo cognitivo, es decir, tu mente tiende a rechazar las ideas novedosas, aunque sean perfectamente razonadas. De hecho, si son perfectamente razonadas es peor, porque te están arrinconando. Ya no tienes opción de escapatoria. Y cuando estás arrinconado, estás en mayor estrés todavía. Luego menos la vas a aceptar. ¿Por qué se crea toda esa discusión de las diferentes interpretaciones? Porque de fondo, realmente, de lo que estamos hablando es del libre albedrío humano. Cuando yo analizo la naturaleza, por supuesto, todo el científico sabe que yo, humano, soy parte de esa naturaleza. Y si estoy descubriendo las leyes de fondo, yo, humano, voy a estar regido por esas leyes de fondo. Por tanto, si yo necesito que exista el libre albedrío porque no quiero verme en ningún caso predestinado, jamás voy a aceptar una interpretación cuántica que diga que hay un determinismo total. No quiero. No quiero un Dios que me haya creado y me haya puesto aquí y tengo que decir esto en este momento. Entonces prefiero que las cosas sean probables. Y vamos a ver ahora los problemas de la probabilidad o del azar, que lo mismo no resuelve nada. Si la realidad es un sistema caótico no local, vivimos en una ilusión de individualidad. No estamos separados de nada. Estamos en conjunción con todo. Yo influyo sobre el todo influye sobre mí. También hay una ilusión de libertad. Si yo soy parte de un sistema, mis pensamientos son parte de la dinámica del sistema. Yo no tengo pensamientos libres, sin una influencia anterior. Mis pensamientos son el producto de todo lo que ocurre en el sistema. Si no tengo pensamientos libres, la libertad de decisión tampoco existe, en el sentido absoluto. Ese que se ha solido o que se suele usar en filosofía. ¿Bien? Eso sí, este sistema caótico no local me da una capacidad de decisión. Sí, puedo tomar decisiones y puedo tomar decisiones entre cosas que tengan valores más o menos iguales. Porque si hay una diferencia grande en los valores, está claro que voy a ir a uno de los dos. Y es nuestro sistema de decisión. Cuando yo preveo dos soluciones que puedan ser dañinas, elegiré la de menos daño. Pero si están muy cercanas, lo mismo hasta digo, voy a probar la otra a ver cómo es. Pero cuando están muy alejadas, está claro que voy a tomar una decisión no libre, sesgada. ¿Bien? La clave de todo esto es, si el sistema es caótico, no local, si yo logro generar cambios en mí, esos cambios se propagan al sistema global. Y podemos decir, hombre, pero son cambios pequeños, tú comparado con el universo. Sí, pero en los sistemas caóticos, los cambios pequeños pueden producir efectos muy grandes en cortos espacios de tiempo, que es lo que se denomina el efecto mariposa. Otra cosa es que sepamos cuál es el cambio que hay que hacer para provocar ese efecto mariposa. Pero la posibilidad teórica existe.